Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de ES. Y bueno, hoy les voy a enseñar cómo interpolar. También vamos a ver cómo ajustar datos experimentales a algún modelo, ya sea polinómico, exponencial o arítmico, que son utilidades que podemos hacer aquí en ES, siempre aplicado, ¿verdad?, a los balances de materia y energía. Entonces, imaginémonos que por alguna razón no tengo alguna sustancia aquí para algún ejercicio, para algún proceso, en ninguna de las librerías. Entonces yo tendría que tener mi propia tabla de datos y con esa tabla de datos puedo ya sea interpolar o también ajustar a algún modelo mis datos. Entonces, aquí tenemos agua, pero voy a mostrar cómo hacer el proceso para una tabla bien sencilla. Si ustedes se van aquí a la carpeta que les compartí, Google Drive del curso, veremos que tenemos esto: CP de acetona líquida, CP de benceno líquido, y aquí está esta tabla A4 de Senge. Entonces, esa la van a descargar porque, bueno, espero que estén replicando el procedimiento de cada ejercicio que estamos haciendo aquí en el curso. Y yo aquí ya la tengo abierta. Es la tabla A4 de su libro de Sengel, datos de agua saturada, variando con la tabla de temperatura. Boron can fast push both here, and they can stall the grubs. Not as easy to rush these grubs down now. With the push top, but things else going to get level 7. Oy, oy, oy. Muy bien, entonces vemos que esta tiene 77 filas. 76 si no contamos el encabezado, pero el encabezado, si son observadores, verán que ya está aquí con estos corchetes y dentro las unidades. Esto lo hice intencional yo, porque vamos a cargar esta tabla AES. Entonces, para cargar la tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a Tables, y aquí en Tables vamos a buscar la opción que dice New Lookup Table. Bueno, esta es una opción, voy a demostrarla a todos. New Lookup Table es una nueva tabla de búsqueda. Entonces aquí, si yo le doy New Lookup Table, va a decir qué título le quieres dar a la tabla. Yo le voy a poner tabla A4 del Sengel. Y aquí tengo que saber el número de filas y el número de columnas que tiene. Este es como el método rústico. Yo sé que este tiene 13 columnas y tiene 77 filas, 76, mejor dicho, sin contar el encabezado. Entonces vamos a ponerle aquí número de columnas 13, número de filas 76. Vamos a ver. Entonces ahora me faltaría llenarla. ¿Cómo lo haría? Pues copiando los datos. Control C desde Excel. Y aquí yo podría darle clic derecho y pegar. Pero aquí me va a tirar un error. Me dice que un carácter no numérico fue encontrado mientras se intentaba pegar en la columna 1, fila 1. Entonces aquí lo único que me está preguntando es si yo deseo que esa columna tenga datos de cadenas de texto. Si yo le doy que sí, me va a tirar, bueno, lo siguiente para cada columna. ¿Por qué? Porque el primer dato de cada columna es el encabezado. Todos son texto, lo demás es número. Entonces, si yo le doy que sí a cada uno, vamos a ver qué sucede. Me tira los datos hasta la fila 76 y veo que aquí, bueno, miren, me agregó una. Yo le había puesto 76 filas, pero me agregó de un solo las 77.
Entonces tengo mis datos completos, pero tengo este encabezado aquí. Ahora, veamos qué podemos hacer con esto. Si yo le doy clic derecho a la fila 1, puedo borrarla, puedo insertar una nueva fila y le puedo dar despejar las filas, o sea, quitarles cualquier valor que tengan. En este caso, borrarla me da igual. Miren, aquí me va a abrir este cuadrito, me va a decir de qué tabla querés borrar, de esta, cuántas filas querés borrar y desde dónde, desde el inicio, desde el final, o desde tal fila, o desde todas las filas, o todas después de la fila. Entonces yo le voy a poner aquí from the top. Bueno, si le doy 76 me va a borrar todo, miren, le doy OK, solo me quedó uno. Esto no es lo que quería hacer, vamos a ver si lo puedo deshacer. No, no lo puedo deshacer, miren. Entonces si le doy delete rows, esta acción va a borrar la tabla, le doy continuar y bueno, quité mi tabla. Volviendo aquí entonces. New lookup table, vamos a ponerle 13 columnas, 76 filas, y aquí le vamos a poner el nombre, tabla A4 Essential. Ahora voy a hacer algo que hubiera sido lo correcto desde el principio. Yo aquí ya tengo los datos copiados. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un botoncito que dice pegado especial. Entonces, si tienen datos que tienen ya encabezados y preferiblemente en este formato, que ya tienen las unidades puestas, ustedes le pueden dar aquí el pegado especial y les va a abrir este recuadro que me dice, ¿desde dónde querés empezar a pegar? ¿Desde la fila 1, columna 1 o la especifico aquí? Y aquí tengo opciones. ¿Qué querés pegar? ¿Querés pegar solo la data, los nombres de las columnas y la data? ¿O los nombres de las columnas, las unidades y la data? En este caso a mí me favorece esta última opción, porque aquí tengo la data, tengo mis encabezados y los encabezados ya tienen unidades, de la manera como defino unidades en ES. Entonces simplemente le doy a esta tercera opción, le doy OK y miren, aquí ya tendría, bueno, aquí no está configurada mi tabla, miren, me la configuró mal. Aquí este primer dato, miren, 0.001 corresponde a la primera fila de datos, 0.01 Celsius, 0.6117 kilopascales, etcétera. Entonces no me favorece esto. Vamos a ver si lo de pegado especial de nuevo. Y voy a la segunda opción. Pegar solamente nombres de columnas y la data. Le doy OK. Y ahí no pasa nada, miren. Entonces yo concluyo algo. Este no es el formato para las unidades, al menos en los nombres de columna. Observen lo que pasa, cómo tengo definidos los nombres de columna. Entonces me va a tocar modificarlos. Y aquí, si se fijan, tengo hasta la fila 76, que es aquí la misma fila 77, sin considerar los encabezados. Entonces, vamos a modificar esos nombres de tabla. Como les digo, este es el método rústico, por decirlo así, solo lo estoy mostrando, no, no lo vamos a hacer así la mayoría de los casos. Entonces, clic derecho, propiedades, y aquí tendría que poner las unidades a cada uno. Vamos a hacerlo así rápidamente. Este va a ser temperatura, vamos a ponerle la temperatura en Celsius, y miren, una vez más, puedo ponerle unidades alternativas, como en las tablas paramétricas. No lo voy a hacer en este momento, tengo temperatura en Celsius, aquí propiedades, otra vez, presión de saturación, kilopascales, este volumen de líquido saturado, y así sucesivamente cada una de estas columnas. Vuelvo a repetir, este es el método rústico, solo lo estoy demostrando. Y así vamos entonces
modificando. Noten que los nombres de las columnas tienen formato. Por ejemplo, este H-G, que en tampilla de vapor saturado, aparece como H subíndice G. Recordemos que cuando yo defino una variable en mi ventana de ecuaciones, en ES, si yo le pongo un guión bajo, todo lo que sigue después aparece como subíndice. Entonces aquí ya termino, solamente pongo esto de aquí y esto de aquí. Muy bien, entonces aquí tendríamos la tabla, como una tabla de búsqueda. Estas tablas de búsqueda, el propósito de estas tablas es que yo pueda interpolar datos de aquí. Entonces, hay otra forma de hacer esto mucho más fácil, que sería venir aquí, miren, siempre a Tables, el menú Tables, y voy no a la opción New Lookup Table, sino que voy a la opción Open Lookup Table. Entonces voy a buscar mi tabla en mis archivos, y en este caso, yo puedo buscarla por tipo de archivo. Aquí no me aparece nada porque no tengo Lookup Table Files, no tengo archivos de ese formato, es un formato específico de ese. Pero tengo otros formatos como texto, CSV, y aquí el que me interesa, Excel Files. Creí que estaba aquí, vamos a ver dónde está. Está aquí. Muy bien, no pasa nada. Entonces, miren, aquí está la tabla 4. Le doy a abrir y debería cargarse. Sí, miren, aquí apareció. Aquí me sale otra vez con los nombres que no reflejan las unidades. Entonces, tendríamos que hacer ese trabajito, propiedades, y poner las unidades aquí. Para borrarlas, simplemente le damos clic derecho. Aquí le puedo cambiar el título y utilizar delete. Ahora, si ustedes tienen algunos datos aquí en ES, le dan clic derecho y le dan aquí en Save, pueden guardar esta tabla también, ya sea como un archivo de Excel o de alguna otra forma. Para ES, a mí me interesaría guardarlo tal vez así, en este formato, ES Lookup File, pero también lo puedo guardar como un archivo de Excel, entre otros. Pero vamos a guardarlo como ES Lookup File, miren, le damos guardar. Esta es la tabla ya con el formato de las unidades, los datos correctos. Y si yo borrara esta tabla, ya la tenía guardada aquí. Miren. Vamos a documentos, la tengo guardada. Y aquí en ES, miren, aquí está. Este es el archivo de Excel, pero también tengo este otro archivo, tabla A4Sengel.lkt. Esta es la extensión del archivo, LKT. De tables, puedo darle abrir nueva tabla lookup. Y miren, aquí me va a cargar de un solo con el archivo .lkt. Y tengo la tabla con este nombre y las columnas que tiene. Entonces ahora vamos a poner aquí un pequeño ejemplo donde voy a interpolar datos de esta tabla.
Entonces, está bien relacionado con estas tablas. Primero, yo tengo que tener una tabla de este tipo, lookup, para poder utilizar interpolaciones. Vamos a guardarlo también. Entonces, vamos a utilizar una función que se llama interpolate. Que tiene la siguiente sintaxis, si no me equivoco. O bueno, vamos a buscar la sintaxis de esta función. Recordemos que tengo la documentación de ayuda de ES, entonces, o bueno, aquí la tengo también, miren. Esta función interpolate la puedo sacar de aquí, de function info, pero no de Thermophysical, sino de la librería de funciones para matemáticas y cadenas de texto. Si la voy buscando aquí, verán que tengo, miren, interpolar. Y me da su sintaxis ya de un solo. También tengo varias aquí, interpolate 1, interpolate 2, interpolate 2D, interpolate 2DM, interpolate 3. Yo voy a enseñar esta, pero estas otras, interpolate 1, 2 e interpolate 3, lo que hacen es interpolar, pero no es una interpolación lineal. Por ejemplo, interpolate 1, esa sí es una interpolación lineal. Interpolate 2 es una interpolación cuadrática. Interpolate 3 es una interpolación cúbica. Entonces va a depender ahí de lo que tengamos. Entonces, vamos a utilizar la primera, interpolate. Yo voy a pegar esto, pero voy a, eh, voy a modificarlo. Tenemos que yo quiero interpolar una temperatura, temperatura 1, pongamos. Entonces utilizo interpolate y aquí miren va el nombre de mi archivo, luego va en Y, X y para un X conocido. Recordemos que las interpolaciones lineales, yo busco Y a partir de un X conocido. Entonces, Y en este caso va a ser mi nombre de columna. Entonces aquí vamos a ir poniendo la sintaxis. Aquí va, entre comillas simples, mi nombre de archivo .lkt. Luego va, entre columnas simples, nombre de columna Y, lo que ando buscando. Luego va aquí, nombre de columna X, entre comillas simples, y luego, para el nombre de columna X, un valor conocido. Así funciona. Entonces, digamos que quiero buscar aquí una temperatura, bueno, la verdad es que el rango está bien cercano. 290, 295, 300. Vamos a buscar la 298. No una temperatura, sino una entalpía, una entalpía 298. Entonces, en primer lugar, aquí va mi nombre de archivo, que para no confundirme, yo siempre recomiendo, clic derecho en la tabla y copio el title que está aquí y lo pego aquí. Recuerden que va entre comillas simples, luego lo mismo para mis nombres de columnas. Tengo una columna llamada T, sea como sea que se llame, Properties, copio el title y lo pego.
bueno, sería mi X, temperatura, y ando buscando una entalpía de cambio de fase. Entonces, H-FG, miren, esto, voy a copiar el título, pegarlo aquí, y esto va a ser para una T de 298. Son Celsius. Entonces le damos Enter, y si yo ejecuto el programa, aquí me aparece el valor, 1420. Si me fijo, a 298 Celsius, está entre 1442 y 1405. Sabemos que mientras más me acerco al punto crítico, disminuye esta HFG. Entonces, de así la podría sacar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? La T, cuando usted puso para el valor de X, va Ujú. entre comillas o... No, aquí solamente le doy el nombre a la columna igual y aquí un valor numérico. Ok. Entonces así podríamos ir interpolando en mi tabla de búsqueda. Aquí le vamos a poner otra temperatura, vamos a ponerle a 256. Voy a poner algo. No sé por qué me está tirando esto. Read index out of range. Bueno, vamos a eliminar esto. Y aquí, bueno, yo lo estoy guardando en una variable de arreglo. Recordemos, las variables de arreglo son muy útiles, son matrices con todos mis datos. Y puedo ir sacando entonces datos de aquí. ¿Cómo sería más interesante esto? Tal vez interpolando de manera doble. ¿Cómo interpolarían ustedes de manera doble? En su Cengel hay una tabla, bueno, hay varias, pero la más común es la A17, que es la de datos de aire estándar. Aquí la tengo, me parece. Aquí está la tabla 17. Creo que no está aquí en la carpeta de Google Drive. La voy a subir ahorita. O bueno, en la tabla 17 no, más bien era la tabla, la de agua, de vapor sobrecalentado. Igual, esta tabla 17 la voy a subir aquí. Muy bien, pero vaya, digamos que queremos la tabla. Quiero ilustrar cómo interpolar en doble variable. Entonces, a ver, aquí tenía el Cengel por algún lado. Aquí está el Cengel. Muy bien, entonces voy a copiar así a grandes rasgos esta tabla en Excel. La tabla 6, me parece que es. Entonces vamos a ver. Esta es agua sobrecalentada.
O bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí tengo temperatura, volumen, energía interna, entalpía y entropía. Bien, entonces aquí saturación. Muy bien, pongamos la temperatura de saturación. A este es 45,81. Esta de aquí es 120,21. Miren, tal vez habrá mejores maneras de hacer esto, pero sí me interesa que aprendamos cómo interpolar en dos variables aquí en ES. Puede ser muy útil. Entonces aquí voy a separar esto. Lo mismo con esta. Vamos a separarla. No voy a copiar toda la tabla. Vamos a copiar solo estos datos. Entonces aquí lo único que voy a hacer, paso con esta 50. Miren, es que no hay datos aquí. No hay datos aquí, entonces por eso me los da vacíos. Aquí vamos a ponerles un cero, entonces. Y bueno, yo sé que estos datos son para presión de 0,1 megapascales, esto es para punto 20 y esto es para punto 50, pero bueno, aquí lo voy a poner parte, miren, en otra columna. En esta vamos a poner la presión. Esta es 0,01. Aquí es cero también el dato. Bueno, podríamos tomarlo como cero. Aquí es 0,20 megapascales. Pues esto lo estoy haciendo por una razón. Ya les voy a enseñar. Y este es 0,50. Ah, no, tengo más datos aquí. Tengo más datos. Miren, voy a eliminar esta fila. Esta de aquí también. Bueno, tengo estos datos. Luego aquí se vuelven a repetir. Entonces aquí tendría estos datos de nuevo. O no. Veamos la tabla. Miren, tengo 9 casillas. Entonces aquí vuelvo a tener esto de aquí, esto de aquí. Ahora sí, ya va cobrando más sentido. Entonces aquí lo único que voy a poner es lo siguiente. Bueno,
Miren, voy a poner esa tabla como en una sola. Porque si la pongo así por partes, con celdas vacías, no me va a entender. Ese que estoy tratando de hacer me va a tirar un error de pronto. Entonces, estos datos de aquí van aquí abajo. Bueno, ojo con esto. Va a ser una tabla algo extenso, pero va a valer la pena. Voy a empezar moviendo estos datos acá. Entonces, los primeros son para esta presión. Esta va a ser mi presión aquí arriba en megapascales. Bueno, estas dos de aquí las elimino. Estos datos siempre van a ser para temperatura, aquí abajo. Deben coincidir. Y aquí ya no sería para 0,1 megapascales, sino que 0,05. Luego vienen estos, que estos no van a 0,01, sino que van a ser a 0,1. Listo. Ahora tenemos esta de aquí abajo a punto 20, a punto 30, a punto 40. Empezando en la saturación, que es esta. Y aquí siempre voy desde estos datos. Aquí tengo que copiarlo 3 veces, otra vez. Y tengo estos datos de aquí. Aquí va a ser a 0,20. Los siguientes son a 0,30. Y estos a 0,4 o 0, sí, 0,4. Bueno, para no aburrirlos, voy a dejarlo aquí. Vamos a ver si de esta manera, vamos a verlo así. Entonces voy a guardarla. Esta es parte de la tabla A6 parcial, no está entera.
Entonces, tabla 6 parcial, la buscamos aquí. Le damos guardar. Bueno, aquí tenemos varios datos. Entonces vamos a interpolar en dos variables. Voy a enseñar a interpolar en dos variables aquí en ES. Aquí vamos a ya poner esta tabla para que ustedes la tengan ahí, puedan replicar el procedimiento. Y entonces, vamos a cargarla aquí, miren. Una vez más, tables, open lookup table, y busco, pero no como lookup table files, sino como Excel files. Encuentro tabla 6 parcial, le doy a abrir. Y miren, ¿notaron algo? Yo en esta tabla puse en una fila el nombre de mis columnas y en otra fila las unidades, tal como estarían definidas en ES. Y aquí ya me lo reconoció. ¿Cómo van las unidades entonces? Entonces, es una tabla grande, 96 filas, empieza aquí. Y bueno, entonces vamos a ejemplificar cómo interpolar en dos variables. Ahora, si yo utilizo, vaya, aquí vamos a poner, vamos a quitar este arreglo y le vamos a poner simplemente H. HFG1, HF. Si yo le ponía los mismos valores, pero utilizo interpolate 1, interpolate 2 o interpolate 3 para 298, vamos a ver si hay alguna diferencia. Yo creo que no va a haber ninguna diferencia. Y le doy, bueno, aquí no les puedo poner el mismo nombre. Esta va a ser HFG1, esta HFG2 y esta HFG3. Las estoy interpolando de la tabla 4, la entalpía de cambio de fase, para la misma temperatura. Lo único que estoy cambiando es el método de interpolación. Lineal, cuadrático o cúbico. Como les digo, no creo que haya mucha diferencia. Miren, aquí a primera vista me da 1420 kilos sobre kilogramos. Entonces vamos a ver, bueno, ¿dónde lo vería? Vamos a verlo aquí en opciones. Opciones, preferencia, options. Bueno, aquí el error está relativo entre 1 por 10 a la -3, 1 por 10 a la -5. En este momento, ¿para qué me dice cambiar la tabla, Ángel? Para poner la tabla que estamos usando ahorita, porque creo que esa del arreglo es la anterior que estamos usando. No, estoy interpolando desde una tabla de búsqueda, recuérdelo. Entonces aquí yo lo que quería mostrar era la diferencia de los valores para las tres interpolaciones que tienen la misma sintaxis. Miren, lo único que cambia aquí es este numerito que me indica el tipo de interpolación, si es lineal, si es cuadrática o si es cúbica. ¿O no era esa su consulta? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí yo estoy comparando. Parece que no hay diferencia. Me dieron 1420. Yo lo que estaba buscando aquí en opciones era como mostrar tal vez más decimales, tal vez ahí apreciamos la diferencia.
pero creo que no hay forma aquí en ese. Vamos a ver. Esto, plots, printers, syntax. No, aquí tampoco. Estas son más opciones de estilo. Tendría que investigar. Bien, pero vamos a ver si logramos alguna diferencia, no con este HFG. Vamos a interpolar dos variables que son inversamente proporcionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, presión y volumen. ¿Qué pasa con la presión cuando aumenta el volumen? Disminuye la presión. Correcto, son inversamente proporcionales. Entonces, ahí sí, tal vez hay alguna diferencia. Entonces, aquí solamente voy a interpolar presión, no, volumen con presión. Sí, volumen con presión. Entonces, vamos a ponerle aquí, lo que ando buscando yo es la columna B-F y la voy a interpolar con presión de saturación. Ahorita pongámosle T, pero bueno, aquí tengo que cambiar en propiedades el nombre. Le voy a dar este nombre, lo voy a copiar y ahora aquí sí, voy a ponerle presión de saturación. Y mi X conocido y aquí el X conocido que quiero calcular va a ser, pongámosle 50 kilopascales. Entonces, estaría entre estos dos valores, entre 47,42 y 57,87. Ando buscando este, VF. O para hacerlo más interesante, no, BF no, el VG, el volumen de vapor saturado. Entonces, vamos a ver si hay alguna diferencia. Y si la hay, miren, interpolando linealmente me da 3,262 el valor de volumen de gas saturado o vapor saturado para 50 kilopascales. Interpolando de manera cuadrática me da 3,234 e interpolando de manera cúbica me da 3,238. Entonces, el método de interpolación sí importa. Es lo que les quería enseñar respecto a esto. Generalmente ustedes la que aplican en termo uno es la interpolación lineal, la famosa fórmula, o como le dicen, regla de tres. Pero con esto, bueno, sabemos que no siempre la podemos hacer, dependiendo del dato que tenga. Por ejemplo, volumen no lo voy a interpolar con presión ni viceversa. Temperatura y presión las puedo interpolar simultáneamente porque son directas la proporcionalidad que tienen. Lo mismo temperatura y volumen, o entalpía con temperatura, energía interna con temperatura, entropía con temperatura, etcétera. Entonces, por lo general vamos a utilizar interpolación lineal. Ahora vamos a ver entonces interpolación en dos variables. Para eso cargué esta otra tabla a 6 que bueno, aquí tengo diferentes presiones y diferentes datos de temperatura y lo demás. Entonces, para eso voy a utilizar esta función de aquí, miren. Voy a function info en la librería de funciones matemáticas y tengo interpolate 2D. Entonces, si le doy paste,
La sintaxis es la siguiente. Mira, tengo interpolate 2D y aquí va a ir el nombre de mi tabla o nombre de archivo, .lkt, en comillas simples, luego va mi X, mi nombre de columna y mi nombre de columna Z. Lo que ando buscando es Z, entonces Z lo voy a sacar con un valor conocido de X y un valor conocido de Y que se lo voy a asignar de esta manera. Entonces, aquí tengo mi tabla de 6 parcial. Digamos que quiero a una presión de 0.025. Yo tengo datos a 0.01 y a 0.05. Entonces la quiero a 0.025. Y encima de eso también la quiero entre la temperatura 100 y 150, a 125 Celsius. Entonces aquí le voy a poner, lo que ando buscando es entalpía. Vamos a buscar esta entalpía, es vapor sobrecalentado. Y entonces aquí va a ir mi nombre de tabla, que una vez más, lo mejor es venir aquí, clic derecho, copiar este título de aquí y pegarlo aquí. Lo mismo para mis X y Y. En este caso mis X, pongámosle que es presión. Mi P, y luego también quiero una T, y lo que ando buscando es H. Entonces, para una presión de tanto y una T de tanto. Entonces, presión va a ser 0.002. Miren, esta de aquí va a ser 0.01. Se me olvidó. Y una temperatura de 125 Celsius. Y esto de aquí tiene que ser, esto que miran aquí, corchetes con una coma N, debe ser las filas donde estaría ubicada ese dato. ¿O qué sería? Vamos a ver aquí en la ayuda. Voy a buscar Interpolate 2D. La función Interpolate 2D retorna un valor interpolado extrapolado de una función de dos variables independientes. Entonces aquí la sintaxis, el último parámetro n es opcional, sirve a dos propósitos. Primero, indica cuál de los dos diferentes algoritmos de interpolación son utilizados. Si n es menor que cero, entonces se utiliza un método bicuadrático. Y si n es mayor que cero, un método multicuadrático. Bueno, sería para especificar ahí el método. Entonces no es necesario. Vamos a borrarlo. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, así, en dos patadas, me interpola este valor. ¿Cómo lo tienen que hacer ustedes a mano o a calculadora más bien? Primero tienen que interpolar a ese valor de temperatura, 125, para los datos de 0.01. Entonces, aquí, entre esta fila 2 y 3, buscan este valor de entalpía para 0.01, luego vienen a la otra tablita, 0.05, interpolan entre 100 y 150 para este valor,
Y luego esos dos valores los interpolan con otra interpolación lineal entre 0,01 y 0,05 para esta presión. Entonces, a mí me da este valor, 2.675 kilojoules sobre kilogramo, debería estar en lo correcto. Y bueno, entonces ya tendrían esta herramienta, por ejemplo, cuando estén haciendo sus ejercicios de termodinámica. Básicamente saber ahí cómo utilizarlo. No sé si hay alguna pregunta o si quieren que hagamos otro ejemplo, algún comentario. Alguien tal vez, si se puede poner con la calculadora a interpolar ese valor, tal vez nos da lo mismo. Aunque recuerden que estamos usando métodos diferentes, método bicuadrático o multicuadrático, decía ahí en la documentación. Muy bien, entonces, este archivo ya tiene cargados las dos tablas estas, ya podemos interpolar, pero imaginémonos que yo quiero sacar datos de esas tablas, o sea, o quiero ver la relación. Por ejemplo, quiero ver la relación entre volumen y entalpía, pero no de esta tabla, sino de la de datos de saturación. Quiero ver cómo varía la entalpía de vapor saturado no, perdón, la entropía de vapor saturado respecto al volumen del vapor saturado. O sea, tengo dos variables aleatorias y vamos a hacer un ajuste polinómico a esos datos. Se va a generar un polinomio. Hay bastantes formas de hacerlo y bueno, también vamos a ver aquí. Básicamente tengo este comando, ajuste de curva en una dimensión. Pero tengo que utilizar esta función duplicate también, que esta función duplicate es como un ciclo for para los que llevaron programación. Bien sencillo de entender. Y miren, utilizamos este comando lookup, que este lookup, el comando simplemente lo que hace es buscar un dato en mis filas y columnas existentes de la tabla. No es interpolar. Por ejemplo, si yo le dijera aquí a un comando lookup y le pusiera la fila 12 y columna tal, por ejemplo, búscame en la fila 12 y en la columna 2, en la columna 2, el resultado que me va a tirar es la presión de saturación. Entonces, vamos a ver esta función lookup primero, para ir por partes. Tiene la sintaxis lookup y ahí va a ir primero el nombre de mi tabla, luego el número de fila y el nombre de la columna. Entonces, va primero, siempre entre comillas simples, el nombre de mi archivo .lkt, luego va número de fila donde quiero buscar, no va entre comillas simples, perdón, porque es un número, y luego iría el nombre de la columna donde quiero buscar.
Entonces, para poner un ejemplo, vamos a poner H igual a lookup de la tabla A4 de Sengel, que me busque en la fila 20 el valor de la columna llamada UF. Entonces, si le doy F2, o sea, resuelvo, me da este valor, 398. Veamos si es cierto. Fila 20, columna UF, miren, es este valor merito de ahí. Entonces, para eso utiliza esa función lookup. Ahora, ¿qué más? Una función duplicate, que esta repite un proceso n cantidad de veces. Es un ciclo for, básicamente. Esta de aquí busca datos en mi tabla. Pues básicamente yo tengo que tener un duplicate con una variable contador que vaya desde 1 hasta n, por ejemplo, y dentro de ahí van a ir instrucciones, como por ejemplo algún cálculo, y luego se le pone end, creo. Sí, miren, se le pone end. Y luego utilizamos esta función, o procedimiento más bien, este se llama procedimiento curve fit 1D. Y entonces hace un ajuste de curva de datos experimental. Y la sintaxis es la siguiente, tienen que poner call, luego curve fit 1D y entre paréntesis van a poner, primeramente, entre comillas, el tipo de ajuste. Luego, los datos en X o un arreglo, miren, arreglo en X, una variable array. Luego otra, arreglo en Y. Y tienen que ponerle ese 1, 2.n, 1.n. Luego, dos puntos y ahí le ponen los coeficientes del, por ejemplo, a 0, a 1, a 2, precisamente hasta a n. Aquí lo dejo así porque yo sé cuántos tienen. Y bueno, también estos argumentos de aquí, pero estos argumentos de aquí son opcionales. Se los voy a poner aquí. Esos argumentos son la raíz cuadrática media, el r cuadrado, etcétera. Entonces voy a poner aquí. Estos argumentos son opcionales. Entonces, por lo general no los vamos a usar a menos que esté buscando algo bien técnico. Entonces voy a demostrar el proceso para los datos que les dije. Recuerden que mi tabla de búsqueda, vamos a ver aquí, mi tabla de búsqueda la encuentro, la encuentro aquí, miren, es la última, dice lookup table. No está activo la arrays table porque no tengo ninguna y no está activa parametric table, solamente puedo crear una nueva. Si le doy lookup table me da las tablas que tenga ahí. Entonces la vamos a tener aquí. Y vamos a hacer un ejemplo con la tabla A4 de 5.
encontrar usted polinómico para SFG versus BF. Sí, eso vamos a buscar. Entropía de cambio de fase versus volumen de vapor saturado. O no, pongámosle algo más interesante, pongámosle presión de saturación. Entonces yo voy a querer esta entropía de cambio de fase o entropía de vaporización en función de la presión de saturación. ¿Quién es mi X? Presión de saturación. ¿Quién es mi Y? Mi entropía de cambio de fase. Entonces voy a generar dos arreglos con la función duplicate. Miren, voy a poner esto. Duplicate. Voy a ponerle i a la variable y voy a ir desde 1 hasta el número de filas que tenga mi tabla de búsqueda. Tiene 76 filas. Y dentro del duplicate, entonces voy a poner lo siguiente. Miren, voy a crear un S de vaporización y, miren, una variable de arreglo. Recuerden las arrays tables o array variables. Entonces, a esa lo que le voy a asignar a cada valor de entropía de vaporización va a ser por medio de una búsqueda con lookup los valores. Entonces, lookup, voy a copiar esto de aquí, la verdad. Tabla 4 de Sengel y aquí en vez de 20 va a ir un i y aquí estoy buscando S-FG. Clic derecho, Properties, clic derecho, Properties. Me aseguro el nombre. En este caso se llama S-FG, lo tengo correcto. Y lo mismo voy a hacer con la presión de saturación. Entonces aquí, clic derecho, Properties. Y vamos a poner esto. Vamos a poner el nombre de la columna. Recordemos que estamos utilizando, esta va a ser presión de saturación. Arreglo I va a ser igual a tabla de 4 Sengel desde la iésima fila o enésima fila para presión de saturación. Y termino con un end. Me tira error. Ah, bueno, es que no le he puesto la función. Miren, solo puse los argumentos entre paréntesis, pero me faltó escribir. Lookup. Entonces, aquí en la ventana de solución me da los resultados anteriores. Había definido una variable h que la saqué con lookup, esta HSC que la saqué con la interpolación doble, y estos BG1, 2 y 3 que lo saqué con interpolate 1, 2 y 3. Entonces, no nos enfoquemos en eso, pero miren, aquí tengo una tabla de arreglo, array stable, y tengo presión de saturación y entalpía de vaporización. 76 filas, igual que mi tabla a 4 de Sengel, con los valores correspondientes a esta tabla. Miren, presión de saturación empieza en 0.6117 kilopascales y va subiendo así. Lo mismo S de vaporización, aquí lo único que tendría que hacer en la mi array stable es darle unidades, kilopascales, y aquí kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, aquí solamente he creado mi tabla de arreglo con las dos variables en cuestión que yo quiero relacionar por medio de un ajuste. Entonces, ahora falta poner call per fit 1D y ahí pongo el tipo de ajuste. El tipo de ajuste yo no me lo voy a memorizar. Aquí debería estar en la documentación, miren. Me dice, miren, si yo quiero uno lineal, tengo que escribir linear. Y ya polinomio 2, 3, 4 para el grado del polinomio. Yo, este ES me aguanta hasta
ajustes polinómicos de grado 6. También me aguanta exponencial, power para algún ajuste de potencias o logarítmico. Y aquí, importante, miren, me da cómo estaría el ajuste. Entonces, yo, por ejemplo, lineal, yo sé que tengo un coeficiente a 0 y un coeficiente a 1. Eso es importante saberlo. Si tengo un eh, ajuste cuadrático, yo tendría que ponerle tres coeficientes, a 0, a 1 y a 2. Y así sucesivamente. Miren, incluso aquí me dan un ejemplo con tabla paramétrica, más que todo para saber con cada coeficiente cómo iría cada ajuste. Entonces, en este caso, digamos que lo quiero lineal. Entonces, como voy a escribir linear, miren, solamente tengo que ver aquí la ayuda. Yo sé que tengo dos coeficientes, a 0 y a 1. Entonces aquí, después de poner el tipo de ajuste, voy a poner mi arreglo X, que sería presión de saturación. Y aquí pongo 1.n. O bueno, no n, aquí sería 76. Luego aquí, coma, pongo mi arreglo en Y, que sería mi S de vaporización, por corchetes, y aquí pongo 1.76, que es mi último valor, dos puntos, y como es lineal, solamente ocupo dos coeficientes, a 0, a 1. Con esto ya estaría. Me dice que hay un error de sintaxis. Ah, bueno, tengo un paréntesis de más. Y el resultado de esta función o procedimiento de curve fit 1D va a ser los coeficientes aquí, miren, a 0 y a 1. Entonces yo todavía tengo que entender cómo va la cosa aquí. Miren, aquí me dice lineal, tengo un ajuste así. Y igual a 0, el término independiente es a 0, y a 1 es el que acompaña a la x. En este caso, yo voy a tener, miren, voy a crear la función aquí. Más que ver la función, voy a crear, digamos, mi ajuste ya hecho. Entonces lo voy a hacer con un duplicate también. Solo que ya no lo voy a hacer con esos lookups, sino que miren, voy a poner. Bueno, esta sí la voy a poner, mi presión de saturación, que son mis datos en X. Pero aquí voy a poner un nuevo arreglo. Vamos a ponerle ese vapor. Y este es un ajuste, entonces este I va a ser igual a 0 más a 1 por presión de saturación I. Ah, bueno, no le puedo poner así. Vamos a ponerle aquí entonces. No, pongámosle nada más. Esto de aquí. Y en mi array table, miren, ahora tengo lo siguiente. Tengo mis datos experimentales, por decirlo así, y aquí mis datos ajustados, que aquí solo les voy a cambiar las unidades. Este va a kilojoules, kilogramo Kelvin. Y este es un ajuste lineal. Entonces, ahora voy a graficar. Pero, si se fijan, bueno, voy a resolver de nuevo y veamos la ventana de solución. Me aparece a 0 y a 1 los coeficientes. Entonces, voy a graficar presión versus datos experimentales y presión versus datos ajustados. Entonces, me voy a plots, new plot window, XY plot. Y aquí, miren, voy a agarrar en table mis arrays table y voy a poner en el eje X presión, en el eje Y entalpía de vaporización. Como son datos experimentales, en símbolo le voy a poner none, ninguno. Spline feed, automatic update, add legend y add point labels. No, add point labels no.
ajustamos las líneas de cuadrícula, pongámosle un color rojo. Y bueno, más bien en línea tengo que darle non, en símbolo sí tengo que darle un símbolo. Básicamente un gráfico de dispersión. Entonces le doy OK y esos son mis datos, miren. Desde ya de entrada miro que esto no se ajusta a una recta, más bien parece un logarítmico exponencial, creo yo. Entonces aquí me voy a plots de nuevo, overlay plot, y ahora voy a poner siempre mi array stable, presión de saturación en X, y ese va fit, la ajustada aquí. Y esta sí es una función lineal. Entonces lleva una línea suave, puedo ponerle ahí algunos puntos y un color diferente, le doy OK. Y miren, este sería mi modelo ajustado lineal versus mis datos experimentales. Entonces ahí me tocaría ajustar y cambiar el ajuste aquí. Por ejemplo, si le pusiera aquí, bueno, vamos a borrar primero esta gráfica lineal. La voy a volver a poner. Le voy a dar delete, OK, vuelvo a plots, overlay plot, presión de saturación versus ese fit. Ponemos grid lines y le ponemos las opciones siempre: automatic update, spline fit y add legend item. Y línea, si quiero una línea, recordemos que es una función, le doy OK. Entonces, ahora cuando yo modifique aquí, tengo que visualizar el resultado. Por ejemplo, una exponencial. Vamos a ponerle aquí entonces X. Creo que es así. Si no, miren, siempre lo busco. Aquí está el botón de ayuda. Yo busco la función en cuestión. Se llama curvefit 1D. Encuentro el resultado y miro aquí abajo. Miren, tengo que poner X, EXP o exponential y tiene dos coeficientes. Tiene un coeficiente A0 y un coeficiente A1. Y la forma de la ecuación es esta. Entonces, ya de un solo la voy a copiar para después modificarla y inventar una ecuación. Entonces aquí, ahora mi S fit, mi entalpía de vaporización ajustada va a ser la siguiente. Va a ser A0 por exponente de A1 por, en este caso, presión de saturación. I. Entonces veamos qué pasa si lo vuelvo a ejecutar. Esta ecuación intenta elevar un número negativo a una potencia no entera. Bueno, ahí me tiro error. Me tiro error por el modelo. ¿Por qué será? Me dice que intenta elevar un número negativo a una potencia no entera. Pero yo tengo mis datos aquí, ninguno es negativo. Ni de presión tampoco son negativos. Bueno, no le pongamos exponencial, pongámosle otro valor, por ejemplo, qué sé yo, logarítmico. Logarithmic o log y tiene y a sub 0 más a 1 por logaritmo natural. A sub 0 más a 1 por logaritmo. Estoy aquí, le pongo log y lo demás no cambia. Ah, bueno, función logaritmo no está definida, es que es logaritmo natural. Miren, ahora me da a sub 0 este valor, este a sub 1 y aquí tengo, miren, los valores. Veo entonces que tampoco, o bueno, tal vez lo esté visualizando mal. Vamos a modificar los ejes. Miren,
S ajustado, me aparece valores de 16, 17, 18, desde 8. Vamos arriba, entonces clic derecho al eje, máximo 20, vamos a poner. Y parece que está reflejada la gráfica. Tal vez si cambio aquí, la multiplico por -1, entonces el ajuste. Ah, no, espérense. Aquí le estoy sumando el logaritmo y es multiplicando el logaritmo. Entonces, una vez más, ¿qué tengo aquí? Tengo valores desde, miren, -9, aparece reflejada la gráfica. Ah, pero puede ser por este menos a sub 0. La ecuación es a sub 0 más a sub 1 por logaritmo natural. Y miren, aquí parece que sí se ajustan los valores. Casi parece que se mezclan, se confunden. Entonces, llevo a la conclusión, por lo menos así gráficamente, que una ajuste logarítmico, que sería este, miren, estaría entonces aceptable para esta relación entre esas dos variables. Entonces aquí en ningún momento me da la ecuación. Entonces yo voy a copiar esos valores y solo voy a dejar aquí un comentario, que sería como la ecuación como la escribiría en papel. Tendría aquí entonces que mi entalpía de vaporización es igual a sub 0 más a sub 1 por logaritmo natural de presión de saturación. En otras palabras, mi entalpía de vaporización es igual a 9,39 más 0 menos, porque es más menos, negativo 0,7658, logaritmo natural de presión de saturación. Entonces, este es mi resultado. Ya a estas alturas no me quedó tiempo para verificar otra cosa. Vimos cómo interpolar en una variable, cómo interpolar en dos variables y cómo hacer ajuste de curvas. Ahora este ajuste de curvas también se puede hacer gráficamente. Aquí en plots tengo un menú que dice ajuste de curvas. Pero bueno, ya son prácticamente las dos. Entonces, lo vamos a ver la siguiente clase. Si no hay preguntas, nos veríamos el siguiente viernes, siempre a la misma hora. ¿Alguien, alguna consulta? Inge, Dígame. yo más que todo una pregunta, quería pedirle algo, fíjese. ¿El qué? No sé si mis compañeros están de acuerdo que nos pueda dar más tiempo con la tarea. ¿De cuál tarea está hablando? No tenemos que entregar una tarea ese viernes. Tarea uno ya pasó el tiempo para entregarla. Si la otra no es para ese viernes, Yo ya lo había o dicho no en nos clases dejó. anteriores. Yo en el grupo de Telegram aviso cuando están las instrucciones de las tareas. Hasta ahora no les he puesto en el grupo de Telegram que hay una tarea 2, a pesar de que en el sitio web que les compartí aparece tarea 2. No les he Ah, dicho. que sí, esa pensé que era para este viernes. No, yo les voy a avisar por el grupo. ¿Cuándo abro las instrucciones y hasta qué tiempo tienen? Ah, bueno, no, eso era. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Pase feliz fin de semana. Buenas tardes. Gracias. Gracias, ingeniero. Pase buen día.